programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. Polinca, líderes en bolsa de seguridad para el traslado de valores y documentos. 800 Noticias. Forum, supermayorista, compra más, ahorra más. Romanos Food. Machado. Así que bienvenidos a Conversando con Emilio por Copacabana Estéreo, la FM de Noticias. Y hoy vamos a conversar sobre algo que acaba de ocurrir en caliente, noticia calientica, como lo es el pronunciamiento del TSJ sobre la revisión, sentencia que había. Eso lo vamos a hablar con María Verdial, que es vicepresidenta nacional del Movimiento al Socialismo al MAS, pero que además es abogada, especialista en ciencias políticas, en ciencias penales. Bueno, primero que nada, bienvenida. Gracias, María. Gracias Emilio por la invitación. María, vamos a escuchar, para que los oyentes que no tuvieron la oportunidad de escuchar a la presidenta del TSJ, vamos a escuchar su intervención. Al peritaje exhaustivo y detallado en profundidad de todo el material consignado por el Consejo Nacional Electoral y los partidos políticos, en físico y o digital, relacionado con el proceso de elección presidencial celebrado el 28 de julio del 2024, ejecutado conforme a los más altos estándares técnicos nacionales e internacionales, en el cual, una vez examinado el material recolectado, dicho informe determinó textualmente que, abro comillas, con base en los resultados obtenidos en el proceso de peritaje podemos concluir que los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral respecto a la elección presidencial 2024 están respaldados por las actas de escrutinios emitidas por cada una de las máquinas de votación desplegadas en el proceso electoral. Y asimismo, estas actas mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los centros nacionales de totalización. Cierro comillas. Quinto, esta sala declara con lugar el presente recurso contencioso electoral en base al peritaje realizado y verificado de manera irrestricta e inequívoca y con fundamento en el informe elaborado por los expertos electorales nacionales e internacionales altamente calificados e idóneos, quienes garantizaron... Bueno, ahí lo más importante, María ya lo dijo, entonces, que desde el punto de vista político creo que no hay ninguna sorpresa, pero quiero en esa combinación que tú tienes de política y de especialista y abogada, que me hagas un análisis de qué significa esto, cuando el TCJ pues está diciendo, mira, revisamos todas las actas, revisamos todo y todo coincide con las máquinas, la totalización, el boletín, en fin, ¿cuál es tu opinión? Bueno, acaba de salir, esto está en pleno desarrollo, como está saliendo del horno. Acontecimientos. Yo escuché también el pronunciamiento de la presidenta de la sala electoral, presidenta además del TSJ, del máximo tribunal del país, y se me ocurre, oyendo ahorita que estás colocando el sonido, que supongo que de este momento en adelante el CNE publicará los resultados mesa por mesa y partido por partido, discriminado de forma discriminada, porque si ya el TCJ los tiene, si ya pudo observarlo, si ya lo verificaron, lo dije en otra oportunidad también y lo ratifico ahorita, nadie sabe quiénes son los observadores internacionales de alto nivel ni los nacionales, porque lo lógico era que participaran las partes, es decir, quienes fueron llamados en el proceso electoral, que también fueron llamados por la sala electoral, deberían estar presentes en dicho peritaje, o por lo menos los técnicos en materia electoral. Estaban pendientes de unas auditorías que tampoco se realizaron, pero repito, si ya hay una conclusión de la sala electoral, debe ser que todo esto se va a aclarar y todo esto lo va a publicar el CNE, como se ha venido haciendo
en forma reiterada y sistemática en todos los procesos electorales que han tenido lugar en el país. Es decir, que quienes tienen dudas sobre los resultados, podemos agarrar con las actas que se tienen, los comandos de campaña, y verificar lo que se está diciendo. Hay una sentencia de la sala electoral, la cual pudiera ser recurrida a la sala constitucional para una revisión, que pudiera ser por vicios de inconstitucionalidad. Yo estoy hablando ahorita jurídicamente. No conozco la sentencia, no conozco quiénes fueron los expertos, el país no sabe quiénes fueron los expertos que estuvieron presentes. Entonces, todo esto pudiera ser, repito, jurídicamente hablando, porque políticamente tengo otra respuesta, pudiera ser atacado ante o recurrido ante la sala constitucional, que en nuestro país está actuando como una suprasala. Entonces, de haber vicios, y le vamos a poner comillas porque hay que cuidarse de lo que uno expresa, presuntamente, si hay algún vicio de inconstitucionalidad, se puede recurrir a la sala. Pero vuelvo a hacer referencia a esto. Ojalá que a partir del día de hoy el CNE publique lo que fue la totalización, que conlleva a la adjudicación y por supuesto a la proclamación. Esto no se ha hecho formalmente hablando. No se ha hecho, se evitaron las auditorías, se suspendieron a partir del día lunes, hay unas auditorías postelectorales pendientes, que son las que pueden ratificar lo que está ratificando hoy la sala electoral. Ahora, desde el punto de vista jurídico, María, ¿puede el TSJ tomar una decisión como esta, más allá de que lo haya hecho, pero desde el punto de vista constitucional, sin la participación de las partes? Eso quiere decir, bueno, se hizo un peritaje sin participación de la oposición, de ninguno de los expertos, de los candidatos, tal cual como sucedió en la sala de totalización. Eso no son irregularidades, por llamarlo de alguna forma. Precisamente, la misma jurisprudencia de la sala, para seguir hablando en el ámbito jurídico, la misma jurisprudencia de la sala establece en casos similares donde no ha habido la totalización respectiva en elecciones de sindicatos o de cualquier gremio, no puede acudir, o sea, no puede recurrirse directamente a la sala electoral hasta tanto no se hagan la totalización, la adjudicación y la proclamación. ¿Por qué? Porque si yo estoy compitiendo en otra instancia, una instancia sindical, por dar un ejemplo, y quiero recurrir a lo que esa instancia administrativa hizo o lo que hizo el CNE, porque el CNE también vela por los procesos en los gremios y todo lo demás, entonces, ¿a dónde voy a recurrir si no existe la totalización por parte del ente rector? Si la sala electoral resuelve algo que es competencia exclusivísima por constitución y por ley del CNE, pudiera estar usurpando funciones de un poder autónomo como es el CNE, pero además de eso no puedo yo, afectado, recurrir porque ya la sala se pronuncia y conoce del caso previamente. Entonces yo siempre he dicho que aquí están los caballos detrás de las carretas. En lugar de esperar que se resuelva el ente llamado, el ente rector de los procesos electorales en Venezuela, que es el CNE, hiciera la totalización. ¿Hubo un hackeo? Bueno, si hubo un hackeo, las máquinas tienen memoria, pero además de tener memoria, emiten el acta número que está en el sobre número 1, que tiene en resguardo el Plan República y lo consigna en el CNE. Entonces, existe la posibilidad de que el CNE hiciera su totalización, porque además se hace el 53% de las máquinas se hace in situ el día de las elecciones y se abren las cajas. Y al final también, si hay dudas, como en el 2013 se abrieron todas las cajas. Entonces, el tema del hackeo, si da el sistema, si existe el hackeo, hay maneras de haber aclarado esto antes de llegar a la sala electoral. Políticamente hablando, te puedo decir que esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia hoy en su sala electoral no resuelve el conflicto político actual que atraviesa el país. Ahora, fíjate, vamos entonces, aquí estamos hablando con María Verdial. Y María tiene dos gorras, ¿no? Una gorra política y una gorra, o sea que tenemos un 2 en 1. La invitada más oportuna que hemos podido tener el día de hoy es María Verdial. María Verdial es abogada, especialista en ciencias penales y además es vicepresidenta del partido Movimiento al Socialismo Más. María, ¿dónde queda? ¿Qué le toca hacer a la oposición? La oposición no ha incurrido en la herramienta, más allá de lo que se piense que va a pasar,
de entrar con escritos al TCJ. Bueno, lo está haciendo por su lado Enrique Márquez, pero cuando te hablo de la oposición me refiero a María Corina Machado, me refiero a Edmundo González y todos sus equipos de abogados. No han introducido, ni siquiera han participado, ni siquiera han ido a las citaciones que ha tenido el TCJ para con ellos. ¿Dónde deja esta sentencia a la oposición? La deja exclusivamente jugando en el tablero internacional. O sea, no hay nada que hacer legalmente hablando, constitucionalmente hablando, en lo nacional, porque la oposición dice, yo tengo unas actas que dicen lo contrario de lo que está diciendo el CNE. Hoy el TCJ está diciendo, mira, estoy revisando las actas y están de acuerdo al boletín. ¿Qué le queda a la oposición entonces ahora como estrategia jurídica, como estrategia política? Bueno, pero es que señalamos lo siguiente, que el tema de que la oposición, ¿qué significan las actas? Para aclararle a nuestros oyentes. Las actas significa que yo voy a comprar algo en un negocio y me entregan una factura. Si el producto me sale defectuoso o no estoy de acuerdo con lo que cualquier reclamo que tengo que hacer, yo tengo la factura para poder apelar a la garantía del producto. ¿Qué son las actas? El CNE, insistimos en lo que el CNE tenía que publicar los resultados para que quien no esté de acuerdo con lo que publica el CNE, mira, en la mesa, yo voté en la escuela Cecilio Acosta 2 en San José de los Altos. Los resultados son tales. Bueno, con esos resultados es lo que emite la boleta, el acta que yo tengo, tiene que ser lo mismo que está reflejado en el sistema del CNE. ¿En base a qué resuelve la sala electoral este recurso? Bueno, me imagino que unos resultados que debe publicar, por eso digo que a lo mejor ahora se abre la posibilidad de que el CNE si publique los resultados, pues tiene que publicar unos resultados. Claro. ¿De dónde salieron las resultas de ese peritaje? O sea, yo vi a los magistrados. Sobre todo se está diciendo que revisó las actas. Que revisó las actas, pero además eso tiene que ser público. No estuvieron las partes. Las partes, ¿quiénes son? Quienes postularon candidatos, los partidos políticos que postularon candidatos, que por cierto fueron llamados a la sala electoral, y hoy vimos a través de los medios de comunicación que salieron confundidos porque no sabían ni para qué fueron ni cuál era el objeto del juicio. Eso lo dice textualmente quienes acudieron. ¿Por qué no se llamaron a los expertos electorales de estos organismos para que conjuntamente con esos expertos internacionales y esos expertos nacionales que no conocemos y no sabemos quiénes son, estuvieran presentes para que de manera plural se evaluaran esas actas y ese peritaje que revisó la sala electoral, que ya estaba allá, pero repito, no es competencia de la sala electoral realizar la totalización, ni mucho menos revisar nada hasta tanto no exista públicamente las resultas por parte del Poder Electoral. Ahora, ¿qué alternativas tiene también la oposición? Vamos a suponer que publican los resultados en la web, como han sido todas las elecciones, porque yo en las elecciones del 2021, yo me metí al día siguiente, me metí en la página del CNE y yo iba viendo, mira, cómo salimos por mesa, cómo salimos aquí en el municipio Plaza, qué centro se ganó, qué centro se perdió y tal, y uno va revisando todo el municipio. Eso no se puede hacer ahorita porque no hay la información. Vamos a suponer que publican una información, no van a publicar las actas, van a publicar una información que dice que la mesa tal salió tal. Es así, hay que aclarar también eso, no se publica el acta, se publica el resultado de la mesa. El acta es tu factura, es para correcto. que contate lo que está. Es correcto. Entonces, los testigos de las 30.000 mesas que tienen o vieron su resultado dicen, mira, pero esto que está aquí no es. Estoy diciendo un ejemplo. Sí, claro. Porque pudiera ser, pudiera no ser. Entonces tú revisas y dices, mira, esto no es. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, ¿qué hacer? Precisamente en base a que se conozcan los resultados oficialmente. Entonces yo tengo mi acta y yo puedo recurrir. ¿Qué hay? Entonces hay lo que denominan cosa juzgada, porque ya la sala electoral se pronunció sobre el proceso de las elecciones del 28 de julio. Yo diría que primero, vicio de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque está ejerciendo funciones que no le competen por la misma jurisprudencia de la sala electoral. La sala electoral no pudiera conocer de un recurso, además un recurso contencioso electoral, significa que yo no estoy de acuerdo con lo que resolvió el CNE y por eso recurro a un recurso contencioso electoral, cosa que es a la inversa, porque quien resultó electo según los dos boletines del CNE es quien recurre a la sala electoral. Entonces, repito, pudiera buscarse, como dicen, buscarle la vuelta, y por vicios de inconstitucionalidad
en base a los resultados, que no son los mismos, que estamos haciendo presunciones porque no tenemos, yo no soy, el MAS no llevó tarjeta en este momento, tuvimos testigos pero muy pocos, y vimos actas y conocemos resultados también, por supuesto, pero teniendo mi acta, que además es el acta que emite la máquina, no es que yo la fabriqué y todo lo que se está generando ahorita como un presunto delito, haber publicado resultados, cosa que después del primer boletín oficial del CNE, todos los comandos pueden hacerlo legalmente y no es ningún delito. Entonces, ¿qué Además hago? que estás publicando actas oficiales que se llevaron los testigos. Bueno, exacto, pero esas actas Estás las emitieron publicando las números, máquinas, exacto. esas actas las emitieron las máquinas. Las actas además tienen un sinnúmero de renglones de seguridad que permiten determinar precisamente con un peritaje, con una participación plural de todos los actores políticos del 28 de julio, dígase gobierno, oposición y todos los que participaron, se permite verificar si esas actas son las originales o no lo son. Entonces, ¿dónde queda, María, pudiese recurrirse, repito, por vicios de constitucionalidad a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo para agotar la vía interna? No se puede ir a la jurisdicción internacional sin haber agotado la vía interna, que pudiera estar agotada también, ya que hay una decisión de la Sala. ¿Dónde queda también se ve para allá y para acá. ¿Dónde queda la recusación? No sé si es el término correcto recusación que introdujo Enrique Márquez sobre la vinculación de la presidenta del TSJ a un partido político bueno, quizás la incapacidad de ejercer una sentencia equilibrada. Bueno, palabras más, palabras menos del contenido de esa recusación. Bueno, lo lógico era si que si ya se expresó. Claro, ¿Dónde queda eso? Lo lógico era que la recusación se resolviera previo antes a la decisión del tribunal. Cuando tú recusas a un juez, lo recusas precisamente para que no emita decisión. No es para recusarlo para que después que emita la decisión quede en duda. Lo lógico era que esa recusación que se resuelva la recusación. Bueno, porque ya emitieron es que sentencia. es ilógico, debería haberse resuelto a favor o no de quien recurre, que en este caso es Enrique Márquez. Primero resolver la recusación que se introduce, de si no ha lugar, pues que no tiene sentido que haya recusado a la magistrada, pero no dejarla en el limbo, pues que no tiene ningún efecto. Hasta ahora ya no tiene ningún efecto posteriores, porque no es que lo que ya se publicó hoy no va a ir para atrás por una recusación que no fue considerada previo a la decisión. El que el boletín original que se leyó en el TCJ lo haya leído el presidente y no haya sido una decisión colegiada, porque ahí hubo inclusive hasta ausencias de rectores. El rector Juan Carlos del Pino no participó en ninguna de la emisión de los boletines, en la totalización, ni en la juramentación del presidente Maduro. ¿Eso deja algún vicio de inconstitucionalidad? Bueno, las decisiones en los cuerpos colegiados se toman por mayoría. Es un cuerpo colegiado de 5 rectores y pareciera que tiene 4 a favor de la decisión. Vimos como algún suplente sube pues en el puesto de Juan Carlos del Pino, que no tendría por qué subir. Lo lógico era que el rector del Pino o de su voto salvado, su voto en contra, públicamente también, que apareciera el voto de ser así, si no está de acuerdo. Hasta ahora lo que conocemos es la ausencia del rector del Pino y no conocemos la posición oficial ante lo que es el boletín. Tenemos también unas denuncias públicas, un hecho comunicacional de Enrique Márquez, quien tenía su testigo en la sala de totalización, y denuncia expresamente que los boletines, por el primer boletín no fue impreso en la sala de totalización en base a los resultados que iban llegando en dicha sala. Entonces, bueno, creo que jurídicamente hablando, a pesar de la situación política, porque es una crisis política la que atraviesa el país, a pesar de las circunstancias, pudiera también existir recursos legales, sin augurar tampoco que vayan a ser positivos o no, pero son las instancias que existen, son las instancias que hay, independientemente de que nos gusten o no nos gusten las mismas. Vamos a ir al corte de publicidad. Es la 1:30 en este momento. Y al regreso, María, vamos a evaluar las alternativas internacionales con las que está participando, en las que se está jugando. Digo yo jugando porque siempre considero esto como un juego de ajedrez, ¿no? Y es la forma de ponérselos de manera sencilla a la gente, para que la gente lo entienda. Para ver cuáles son las alternativas que pueden
a ver, o si ya sencillamente pues se acabó todo para la oposición y está Nicolás Maduro 6 años más. Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. De regreso, conversando con Emilio, hoy con María Verdial. María es vicepresidenta del Movimiento al Socialismo Más, además es abogado, especialista en ciencias penales. Y hemos estado analizando todo el tema de lo que ha sido el pronunciamiento del TSJ el día de hoy, que lo hizo, bueno, pudiéramos decir hace pocos minutos, así que un tema en caliente que estamos desarrollando. María, tú decías, entre otras cosas, que esta decisión del TSJ no resuelve el conflicto político actual. ¿Qué ves de aquí en adelante, en lo político? Bueno, pero es que hay una situación en el país, desde el día 28, lo que es una gran incertidumbre, una gran expectativa, además previo al proceso electoral, donde vimos cómo se sembraba en el país la esperanza de cambio, de transformación, del reencuentro con los seres queridos que se han ido del país, todo eso. Y no vimos, por cierto, después del 28 y después de los anuncios del CNE, ninguna celebración muy efusiva, que viéramos el país muy alegre, ni mucho menos. Entonces, el 28 también tenemos un sinnúmero de testigos, por excepción. Tenemos lo que fue el Plan República, lo que fueron los testigos de los partidos políticos, lo que se dio por sondeos de opinión, lo que se llama una especie de conteo caliente en todos los centros de votación. Exitpol. No es el Exitpol, es un sondeo que después de que dan los resultados, okay, y entonces te dan por mesa y eso te arroja una proyección nacional de lo que es los resultados. Nosotros lo hemos hecho como organización política, tenemos años haciéndolo, conocemos el del 28 y los resultados, o sea, son fidedignos, pues no tienen mayor duda a lo que sucedió. Entonces hay una confrontación, un país polarizado. Polarizado no significa que por supuesto que hay una mayoría y hay una minoría, pero es polarizado, que estaba en un conflicto económico, político previo al 28. Hoy estamos en un conflicto agravado. Y un conflicto agravado porque aquí solamente no estamos discutiendo los resultados del 28. Aquí podemos estar en lo que significa el futuro del país, la institucionalidad del país, la gobernabilidad del país a partir del 10 de enero. Un país que estaba medio tratando de subir pero un mínimo de acento en el tema económico, donde la gente estaba tratando de apostar medianamente a seguir en el país, a tratar desde lo micro a lo macro, a lo máximo en la inversión y todo lo demás. Entonces generas una situación que, repito, no es solamente el tema de los resultados, sino el tema de la migración, el tema de la inversión, el tema de la seguridad jurídica. Cuando se hablaba de abrir el país para las inversiones y la posibilidad de ver a Venezuela como una potencia, y si metemos además un conflicto en el Medio Oriente, las elecciones de los Estados Unidos, donde Venezuela se posicionaba como una posibilidad real en materia económica de inversión. Yo creo que todo lo que está en el grave conflicto político, la decisión del tribunal de manera unilateral, por todo lo que analizamos previamente en el segmento anterior, no facilita que el país pueda, a partir de 10 de enero del 2025, tener toda esa expectativa de futuro. Y repito, y hay otra cosa también que podemos meter en el contexto, que es también la afectación en la región, que tiene que ver con la posible migración de los venezolanos que van a buscar futuro en otras latitudes. María, tú como dirigente del MAS, como vicepresidente, ¿el MAS va a aceptar esta decisión? Porque es que
ya han dicho pues que los partidos que no acepten esta decisión no van a poder participar en las elecciones que vienen. No los van a dejar, no les van a entregar su tarjeta, además no los dejaron participar en estas elecciones. Bueno, y ahora si no reconocen, no participan en las que vienen. Bueno, no puedo hablar por el MAS porque la decisión acaba de salir. Yo me no lo han discutido que todavía. No lo hemos discutido. Yo llegué al programa antes y estaba empezando apenas a pronunciamiento de la magistrada. Yo las observaciones que hice ahorita por primicia para tu programa las haré en la próxima dirección nacional, hablando tanto político como jurídicamente, pero no puedo fijar posición adelantada de qué va a hacer el MAS. Lo primero que estamos tratando de hacer desde el mismo día que ilegalmente nos confiscaron la tarjeta es tratar de recuperarla, y en eso estamos en pleno ejercicio. Por cierto que mientras estábamos conversando con María, tienen un poco de llamadas, la están buscando para entrevistarla por todas partes, así que están oyendo una exclusiva aquí, la oyeron aquí primero, mañana la van a ver en televisión, acuérdense de mí, porque la están buscando por todas partes. María, el tema internacional, esto a mí me preocupa enormemente, como patriota, como venezolano, porque bueno, pareciera que la película va a ser algo similar a lo de Guaidó, me refiero a la época y a lo que pasó en ese momento. ¿Qué quiere decir? Bueno, que entonces hay gobiernos, porque ya han amenazado con eso, el gobierno de los Estados Unidos ha amenazado con no reconocer lo que dijera el TCJ, y el gobierno de los Estados Unidos con su cadena de aliados. Por un lado, por otro lado, pues el gobierno de Rusia, el gobierno de China y Cuba y Nicaragua diciendo que sí van a reconocer, por supuesto, esta decisión. Está por verse lo que haga México, Colombia y Brasil. Brasil, por ejemplo, ha dicho que el TCJ no era el organismo, ha reconocido la autonomía que tiene el Poder Electoral, y que no es el TCJ el que debería estar resolviendo esto. Eso no es lo que ha dicho López Obrador, que ha dicho, bueno, vamos a esperar a ver qué dice el TCJ. En fin, si esto sigue así, ya hay de paso también la agencia Reuters dice que existe un proyecto en evaluación para sancionar a 60 personas afectas al gobierno. Eso lo dice la agencia Reuters. Funcionarios del CNE, funcionarios de la Corte Suprema, funcionarios de contrainteligencia. O sea, pareciera que vinieron a cacería de brujas de lado y lado. Y eso nosotros como país, ¿en qué nos beneficia? Entonces vamos a tener un presidente reconocido nacionalmente y otro presidente reconocido entonces por los Estados Unidos y por internacionalmente. Esto es otra versión de esa película que ya vimos, de la segunda temporada de esa película que ya vimos. Eso, varios comentaristas me han dicho, analistas políticos, que pudiéramos estar en esa película nuevamente. Ojalá que no, ojalá que todavía de aquí a enero, y hay que hacer ese señalamiento, de aquí al 10 de enero todavía hay un tiempo para enderezar todos estos entuertos. Brasil insiste en la posibilidad de repetir elecciones. Esta mañana estaba oyendo, creo que Celso Morín, donde insiste en esa posibilidad, y le preguntaban, que bueno, pero es que María Corina no acepta repetir elecciones. Y bueno, aquí puede abrirse una negociación, repito, porque quienes están en el conflicto político, sobre todo la polarización, nosotros apoyamos la candidatura de Edmundo González y por supuesto defendemos la candidatura de Edmundo González, pero quienes... ¿Tú crees que esa sería una solución? Bueno, yo no sé. Por ejemplo, sí, vamos a ir en un supuesto. Se repiten elecciones, pero por supuesto, yo me imagino que cuando hablamos de repetición de elecciones en otras condiciones. Por supuesto. Que te vayan a entregar tu acta, que tú tengas tus testigos, que vengan observadores internacionales. Comenzaríamos con otro CNE. Comenzaríamos con otro CNE porque lamentablemente, aquí, lo decíamos, aquí se está quebrando la institucionalidad del país. O sea, se está poniendo en duda la institucionalidad del país. Yo siempre he sido férrea defensora de las instituciones, de las Fuerzas Armadas, del poder público, el poder electoral, el poder judicial, de todo. He estado en contra del tribunal en el exilio, de esa asamblea que se mantiene en el exilio. O sea, he sido férrea defensora de eso. Ahora, ¿quiénes están echando la tierra encima a las magistraturas del país? Magistratura, llámese tribunal, llámese CNE. O sea, precisamente son quienes, porque no hay transparencia en las actuaciones de estos organismos. No están actuando de cara a la sociedad venezolana. La sociedad venezolana quiere transparencia, quiere que le digan, mira, aquí pasó esto, independientemente de lo que yo piense, de lo que piense el oficialista. No, que las instituciones
le hablen de manera transparente, con pruebas, no le digan es que yo hice un peritaje con yo no sé quién, que pues no sabemos quién fueron los que estaban en el peritaje, que las partes que estaban involucradas, porque en las elecciones hasta de un club donde tú seas socio, los que están los que aspiran ser directivos del club tienen que estar presentes en la cuenta de los votos. Claro. Pero no puede ser que yo unilateralmente decida que las cosas son de una manera o de otra. Y hemos visto además posiciones de parte del oficialismo que ya no dicen si es que los resultados son de una manera o son de otra, sino simplemente yo no le entrego a la derecha, a la ultraderecha, a todos los calificativos que señalan. Entonces el país tiene que tener la transparencia, la claridad y lo que significa la institucionalidad. Las instituciones no pueden parcializarse a favor de unos o de otros. Perdón, 1:45 minutos. Aquí estamos revisando, fíjate cómo cada quien, revisando algunos titulares que hay en este momento en distintas plataformas. Entonces La Iguana, que es una página de opinión afecta al gobierno, dice: último minuto, la sala electoral del TCJ dice que Edmundo González desacató el mandato. ¿Qué significa eso? Bueno, no sé, yo lo que había visto, por cierto que no lo oí no lo oí bien, pero oí a la presidenta de la sala hablando de que iba a pasar al Ministerio Público X acciones y además calificando. Porque no presentó actas ni mucho menos acudió a cada una de las citas. Él incurrió en un delito que puede ser... No, lo que pudiera incurrir en todo caso es una multa, que es lo que contempla, pero la sala electoral, precisamente las competencias de las salas es por materia. En este caso hay una sala penal del Tribunal Supremo. La sala electoral no puede hacer pronunciamientos en materia penal, que repito, oí muy escasamente la locución de la presidenta, no sé, pero se refería a algo de remitir a la Fiscalía, al Ministerio Público, al Fiscal General, acciones en materia penal. Y tengo entendido además que el fiscal estuvo presente en una especie de interrogatorio con quienes comparecieron ante la sala electoral, los candidatos. No sé, hasta lo que yo he estudiado y lo que conozco, no sabía que la sala electoral tenía competencia en el área penal y por qué estaba el fiscal interrogando. Pero esas son dudas que cuando se publique la sentencia, porque además la sentencia debería estar pública para el estudio de la misma, y ahí nos aclararían tantas dudas que hay en relación a las actuaciones de la sala electoral. Fíjate, aquí por ejemplo, varios medios que estamos revisando, Globovisión, todo el mundo está, esta es la noticia del día, pues nosotros la estamos aquí analizando en caliente. Aquí en Universal, sala electoral del TCJ certifica los resultados del 28J que otorga el triunfo a Nicolás Maduro. Después, bueno, hay otras noticias que tienen que ver con una consulta que van a hacer sobre la inversión de los recursos este fin de semana, específicamente el domingo. Aquí, que es el Frente Nacional de Colombia, porque Petro lo ve como clave en Venezuela, estos otros temas, en fin. Esa va a ser la noticia de hoy, definitivamente, que estamos esperando, porque como tú lo dices, acaba de ocurrir. Bueno, estamos esperando, no las vemos en este momento, las reacciones. Solamente vimos la reacción por ahí vimos la reacción de Edmundo González, pero creo que es la única reacción que ha habido, y se está esperando reacciones de todos los países a nivel internacional, todos los países que están pendientes de la situación en Venezuela. Entonces, bueno, nos queda, María, solo esperar por esas reacciones, pues para ver... para otro análisis para hacer otro análisis en base a eso. Ahí fuera del aire hablábamos también, bueno, de temas que estoy viendo aquí en otros titulares que tienen que ver con las personas que han sido detenidas. Ahí han habido periodistas, jóvenes. Dame un poquito de esos números que me hablaba fuera del aire, porque de verdad que es un tema verdaderamente preocupante con la cantidad de jóvenes que están siendo acusados de terrorismo. De terrorismo. María, para mí terrorista es, no sé, Pablo Escobar Gaviria, que voló un avión, que mataba gente, Bin Laden, el ETA en España, que ponen bombas. Pero entonces estos muchachos, bueno, los agarran tirando una piedra y los acusan de terrorismo y le meten 30 años de cárcel. Bueno, pero hay una incongruencia. Fíjate que siempre las organizaciones no gubernamentales especialistas en el área, por ejemplo el Foro Penal,
habla de 1.550 aproximadamente detenidos. Y el gobierno nacional, en voz de su presidente, Nicolás Maduro, habla de más de 2.000. Cosas que por lo general siempre las organizaciones no gubernamentales dan un número mayor que lo que está dando oficialmente el gobierno. Pero pudiera ser también de los que conoce el Foro Penal. El Foro Penal, que es una institución bastante seria, una organización no gubernamental que hace la defensa de quienes son presos y perseguidos políticos, habla de 1.550, pero habla de unas cifras importantes que tienen que ver que el 95% de los jóvenes, que además, como tú señalas, le están imputando terrorismo y asociación para delinquir. Delitos, además, asociación para delinquir significa que se ponen de acuerdo varios para cometer un hecho punible, pero que no tienen beneficios procesales. Entonces, estamos hablando de jóvenes de sectores populares, que es una característica especial, audiencias telemáticas y generales, es decir, en una audiencia vía telemática, vía informática, pues no sé si por Zoom, por qué forma, imputan a todos los que están en la sala por el mismo delito, por los mismos hechos, sin discriminar lo que es un delito, porque los delitos, la responsabilidad penal es individual, personalísima. No puede ser que todos tengan la misma responsabilidad en lo mismo y los mismos hechos, sin lo que significa el debido proceso, que tiene que ver con el derecho a la defensa privada, en este caso el Foro Penal, que es una organización que se dedica en este sentido a ayudar a quienes están detenidos por situaciones políticas, la presunción de inocencia y por supuesto también ver que no son presentados en cambote, están aislados de su familia, que hay personas detenidas desde hace más de 15 días que ni siquiera se sabe el centro de reclusión. En el caso del MAS tenemos un dirigente, Richard Granadillo, que es el secretario general del MAS en Palo Negro, fue trasladado a Caracas porque sus familiares vieron cuando lo sacaron donde lo tenían. No sabemos ni por qué delitos, ni en dónde está detenido, ni si ha sido presentado a una audiencia en un tribunal. Y como ese caso, bueno, hay desaparecidos. Vi una periodista del Estado Vargas, que además es conocida, pero que no tiene ningún vínculo ni actividad política, a excepción de que sus padres son dirigentes políticos, y fue detenida el día de ayer y trasladada, está creo que en organismos de seguridad dentro del mismo Estado. Entonces, seguir con esta persecución, con señalando a todo el mundo de terrorista, de fascista, de conspirador, seguir con estos fantasmas, con una retórica con un volumen muy alto, no va a lograr construir la paz que anhelamos los venezolanos en este país. Bueno, muchísimas gracias, María Verdial, vicepresidenta nacional del Movimiento al Socialismo Más. Muy oportuna, María, te agradezco muchísimo, muy oportuna tu visita, porque pudimos hablar de un tema político, un tema jurídico, y pues tú tienes plenos conocimientos en ambos campos, así que le hemos dado un extraordinario programa a todos nuestros oyentes. Aquí, por ejemplo, está el Nacional, dice Edmundo González al TCJ, ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular. Entonces, al final, esto va a dar mucho de qué hablar. Y seguiremos nosotros pues trayendo los mejores invitados para analizar estos temas tan delicados, temas tan difíciles, pero temas que definitivamente van a cambiar el rumbo del país. Y todo lo que queremos es, como lo acaba de decir María, todo lo que queremos es un país en paz, todo lo que queremos es un país próspero. Eso es lo que todos queremos, pero tenemos que ponernos de acuerdo, y parece que no nos estamos poniendo de acuerdo. Nos vamos. En la dirección de la estación, el periodista Alexis Castro Balandín; en la gerencia general, Alexandra Castro; en la jefatura de producción, Josué Pedrosa; en la jefatura de programación, Said Concheza; en la musicalización, Elizabeth González; en los controles, Marco Machado; quien les habla, Emilio Materán, invitándolos para el próximo jueves, donde estaremos nuevamente conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. Polinca, líderes en bolsa de seguridad para el traslado de valores y documentos. 800 Noticias. Forum, supermayorista, compra más, ahorra más. Romanos Food,